Algunos lo consideran el más grande ilusionista de todos los tiempos. Su nombre fue Eric Weiss. Nació el 24 de marzo de 1874 en Budapest, Hungría. Fue uno de 7 hijos de un rabino judío y su esposa. Cuando fue niño se mudó junto con su familia a Estados Unidos y a los 13 años de edad se mudó con su papá a la ciudad de Nueva York, en donde se interesó en el trapecismo. En 1894 inició su carrera como mago profesional y se cambió el nombre a Harry Houdini. Aunque su inicio como mago realmente no tuvo mucho éxito, al principio él con el tiempo se hizo famoso por sus trucos de escape y en 1899 su éxito se disparó y llegó a ser el ilusionista mejor pagado en Estados Unidos. Y si saben algo de la vida de Houdini, lo que lo caracterizó fue su impresionante capacidad de escapar de esposas, no de esposas casado, obviamente, sino más bien de esposas, de muñecas, camisas de fuerza y tanques llenos de agua. En 1902 su show llegó a la cúspide con lo que llamaron la celda china de tortura de agua. En esta celda Houdini era colgado de sus pies y bajado de cabeza a una caja de cristal llena de agua, lo cual demandaba que aguantara la respiración por más de 3 minutos para escapar. La actuación tuvo tal éxito que fue parte de su show durante los siguientes 14 años hasta su muerte en 1926. Vamos a conocer a un hombre que en su época probablemente fue tan famoso como Houdini. Lo trágico es que fue un hombre que vivía de las ilusiones de trucos y cuando oyó el Evangelio, en lugar de arrepentirse y creer genuinamente, tuvo una fe de ilusión, de magia. Esto es una fe falsa. Su nombre es Simón el Mago y lo encontramos en Hechos capítulo 8. En lo que llegan ahí, les recuerdo que en Hechos capítulo 8 estamos viendo cómo el Evangelio está siendo esparcido a Judea y a Samaria. Esto lo vemos en los capítulos 8 hasta el 12. Y en Hechos capítulo 8 recordarán que estamos estudiando a 3 tipos de personas que nos ayuda a examinar qué tipo de personas somos en realidad. Ya vimos un perseguidor, capítulo 8, versículos 1 al 3. Estamos viendo un impostor en el 8, 4 al 25. Y la semana pasada llegamos hasta el versículo 5. Pero antes de retomar nuestro estudio, conforme estudiábamos, meditábamos en este texto, al estudiar a Simón el impostor aquí en Hechos 8, 4 al 25, vamos a ver 6 características de una fe falsa para que te asegures de que no tienes una fe falsa. 6 características de una fe falsa como la de Simón, para que te asegures que no tienes una fe como la de Simón. Vamos a ver en primer lugar que la fe falsa dice que cree. En segundo lugar, la fe falsa muestra algo de obediencia externa. En tercer lugar, la fe falsa está cerca de cristianos genuinos. En cuarto lugar, la fe falsa se aferra a su amor por el mundo. En quinto lugar, la fe falsa quiere usar a Dios para alcanzar sus metas personales. Y finalmente, en sexto lugar, veremos que la fe falsa quiere escapar del juicio sin arrepentimiento. Y todo esto lo vemos en Simón. Observen la primera característica. La fe falsa, en primer lugar, dice que cree. Dice que cree. Capítulo 8, versículos 4 al 13. Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Observen ahora cómo respondieron los samaritanos. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces
y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gran gozo? Porque habían creído en el Evangelio, de acuerdo con el 8:39, que también el etíope creyó y siguió gozoso su camino. Como lo vimos en el capítulo 5, versículos 12 al 16, con los apóstoles, Dios hizo milagros a través de Felipe con la meta de respaldar, certificar a Felipe y el mensaje que él estaba predicando. Esto era muy importante porque recuerden que históricamente esta es la primera vez en la historia de la iglesia que un judío evangelista como Felipe está llevando el evangelio a los samaritanos, quien recuerden eran ¿qué? Enemigos de los judíos. Entonces, las señales habrían sido clave para recordar, para más bien mostrar que este realmente había sido enviado ¿por quién? Por Dios, aunque no era apóstol, Dios en este caso lo certificó. Y no solo eso, recuerden que en la mente, como lo vimos el domingo pasado, de los samaritanos, al ver las señales, les habría recordado a aquellos que habían oído el Evangelio a través de la mujer samaritana, a través de los que habían creído a través del Señor en Juan 4, ¿recuerdan? Al ver a Felipe hacer esas señales, o a Dios más bien, hacer esas señales a través de Felipe, les habría recordado que este realmente era alguien que predicaba a aquel en quien habían creído muchos de sus compatriotas samaritanos. Ellos habían creído ¿en quién? En el Mesías. Y nota en versículo 9 nos presenta a Simón, un ciudadano de Samaria. Hechos 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿En qué ciudad? Contexto, Samaria. Y había engañado a la gente de Samaria. Esa no es la mejor traducción. En el griego la palabra quiere decir había sorprendido a la gente de Samaria. La idea es que los había dejado boquiabiertos, estupefactos, anonadados. Los tenía impresionados Simón. Versículo 9, haciéndose pasar por algún grande. Esa última frase es muy importante. En el griego dice literalmente, diciendo que él mismo era un grande. En otras palabras, Simón era su propia agencia de publicidad. Y aquí les doy una idea de quién era este señor. Él era como si, a continuación les presento al gran Simón. Todos esperaban que pasara Simón y él era Simón, por así decirlo. Él se hacía pasar por algún grande. Se presentaba a sí mismo como alguien muy importante. Algunos dirán, este cuate, ¿quién le habrá hecho caso? Vean su éxito en el versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta quién, hasta el más grande. Este señor era sumamente exitoso. Niños y grandes estaban cautivados con Simón. Y noten, la gente decía, noten desde el más pequeño hasta el más grande, versículo 10, este es el gran poder de Dios. En el griego literalmente dice, este hombre es el poder de Dios que es llamado el grande. Noten, y esto no lo dijo Simón, lo decía la gente. Probablemente esto apunta a que la gente lo veía como era alguien que representaba a quién, a Dios. Noten, este hombre era una celebridad. Era muy famoso, admirado y respetado en Samaria. Si Simón hubiera vivido en nuestra época aquí en nuestra ciudad, probablemente habría llenado el Auditorio Nacional, le habría ganado a Luis Miguel o a los mejores de nuestras celebridades actuales. Seguramente lo habría entrevistado ahí Joaquín López Dóriga en Televisa y seguramente con Carmen Aristegui en CNN en español. Y para los que son admiradores de Javier Alatorre en TV Azteca, para que no se ofendan, también probablemente lo hubiera tenido. El punto es que Simón era una celebridad en Samaria. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía este hombre para que, versículo 10, lo vieran como el gran poder de Dios? El versículo 11 nos dice, ¿qué era lo que hacía que Simón fuera tan famoso? Observen. Y le estaban atentos, y aquí viene la razón, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Engañado ahí en el griego otra vez es sorprendido, los había sorprendido. Pueden ver de nuevo
que Simón era el Houdini de su época. Realmente lo era. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Noten, Dios en su gracia salvó a varios samaritanos mediante la predicación del Evangelio. Mostraron que habían creído porque dando ese paso de obediencia del bautismo, y noten, aquí nos lleva de regreso el Espíritu de Dios, usando la pluma de Lucas, el escritor de Hechos, nos lleva de regreso a Simón. Ya nos lo presentó. Era una celebridad. Y noten, versículo 13, también creyó Simón mismo. Una pausa ahí. Algunos de nosotros dirán, oye, qué bárbaro, qué bendición. Alguien tan famoso que haya creído el Evangelio, seguramente Dios lo podría usar. Sin embargo, noten, realmente no creyó. ¿Cómo lo sabemos? Vayan ahí al versículo 23, Hechos 8:23. Llegaremos ahí en un momento. Pero el punto es que observen lo que le dice Pedro el apóstol a Simón. Le dice en Hechos 8:23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Se refiere a que Simón no era salvo, punto. No era salvo. Entonces, aunque aquí el versículo 13 nos dice que creyó, realmente no había creído. Simón era como los que tienen fe falsa, como dijo, recuerdan Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y qué, tiemblan. Pero no quiere decir que porque creen los demonios tienen fe genuina, salvadora, ¿o sí? No. Creen al grado que lo vemos en los evangelios una y otra vez. Se ponen a temblar cuando vieron al Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Porque saben que es su juez y saben a dónde iban a terminar, en el lago de fuego eterno. Entonces, decir como Simón que crees en el Evangelio no necesariamente es evidencia de salvación. Algunos dicen, oye, pero Juan 5:24, el Señor dijo, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Entonces, creer es necesario para que Dios te salve, ¿no es cierto? Claro, es un regalo de Dios, es el medio por el que Dios te declara justo en Cristo, pero eso es fe salvadora. Como puedes ver, es posible tener una fe como la de Simón, una fe no salvadora. Entonces, no creas que porque dices que crees, necesariamente tienes fe genuina. No porque crees aún en doctrina sana, en que Cristo murió y resucitó y que todos los hechos de la realidad de la palabra de Dios, no porque creas intelectualmente necesariamente es indicación de salvación. No porque escuche esto, repetiste una oración, o pasaste al altar, o alzaste la mano, o firmaste una tarjeta, no necesariamente es evidencia de salvación. Puede ser como Simón, que dices que crees, pero en realidad no crees. Entonces dirás, ¿cómo estoy seguro de que mi fe es genuina? Sigamos viendo. Noten la siguiente característica. Noten la segunda característica de una fe falsa. No solo dice que cree, pero realmente no es fe genuina, sino que en segundo lugar muestra algo de obediencia externa. La fe falsa muestra algo de obediencia externa. Véanlo ahí en el versículo 13. También creyó Simón mismo. Y la siguiente frase, y habiéndose ¿qué? Bautizado. Ya vimos en el 8:23 que Simón no era salvo, pero era ¿qué? Bautizado. ¿Es posible dar un paso de obediencia o en alguna otra área de tu vida, mostrar en algún área de tu vida algo parecido a actos de obediencia externa a la palabra de Dios y no ser salvo? Claro que sí. Y Simón es uno de tantos, tristemente, a lo largo de la historia, que creen que porque obedecen externamente en ciertas áreas de su vida a la palabra de Dios, ya son salvos. ¿Recuerdan ustedes? Este es el caso de las personas de Mateo 7, si me acompañan ahí. Mateo 7, versículo 21, ¿recuerdan? El Señor está cerrando el sermón del monte y presenta unas de las palabras más escalofriantes que jamás pronunció. Mateo 7, versículo 21, ¿recuerdan? El Señor está hablando al final del sermón del monte
Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Alguno dirá, ya ves, hay que hacer la voluntad del Padre, claro, pero como un resultado de fe genuina. Y noten cómo es posible hacer actos de obediencia externa sin hacer realmente la voluntad del Padre. Él da un ejemplo, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, probablemente se refiere al juicio del gran trono blanco, donde habrá únicamente incrédulos, y muchos le dirán, Señor, Señor, escuchen los verbos aquí, lo que hicieron estas personas. ¿No profetizamos en tu nombre? Estas personas predicaron, y predicaron representando al Señor, probablemente predicaron también doctrina sana, lo refleja el hecho de que dice Señor, Señor, tenían una cristología correcta, entendían que Él era el amo, el Señor, Dios, y el hecho de que digan Señor, Señor en el versículo 21 y en el 22 muestra su devoción. Estas eran personas devotas que predicaron, versículo 22, y en tu nombre echamos fuera, ¿qué? Demonios, haya sido por obra de Satanás, por truco, por lo que sea. Noten, versículo 22, y en tu nombre, ¿qué? Hicimos muchos milagros. Noten el énfasis, hermanos. Todo en el nombre de Jesús. Y noten, uno dirá, oye, estos señores, qué bárbaro. Seguramente van al cielo. Hay devoción, lo vemos en que dicen Señor, Señor. Predicaron, representando al Señor. Hicieron milagros, echaron fuera demonios. Seguramente el Señor les va a decir, bienvenidos al cielo. Versículo 23. Y entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí, nunca tuve una relación salvadora con ustedes, nunca fui su Señor realmente, nunca se arrepintieron genuinamente y por eso les dice en el 23, escuchen, apartaos de mí que, hacedores de maldad, los que predicaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros, los que fueron devotos. La implicación en el texto ahí es que no hicieron la voluntad de ¿quién? Del Padre. No tenían una relación salvadora con el Señor, no se habían arrepentido genuinamente. Y tienes que examinarte para que no seas como ellos o te encuentres en ese grupo en el juicio del gran trono blanco. Y noten que aparentemente es interesante ver algo, no dijeron, Señor, yo pues por tu gracia me arrepentí, creí y en base a lo que tú hiciste en la cruz por mí, por eso voy al cielo. No, el énfasis es, no profetizamos, no echamos, no hicimos. En otras palabras, el énfasis es en sus ¿qué? Obras, en sus obras. Entonces, cuando vemos a Simón en Hechos 8, el hecho de que él mostrara obediencia en algún área, el hecho de que estas personas incrédulas predicaran, hicieran milagros, echaran fuera demonios, no necesariamente es evidencia de salvación. Puedes estar predicando el Evangelio, estar involucrado en ministerio, parece que obedeces en algún área de tu vida, como mujer sometiéndote a tu marido en cierta área, como marido proveyendo para tu mujer y externamente siendo moral. Los fariseos eran externamente morales, ¿no es cierto? En Lucas 18, ¿recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Te doy gracias, Señor, porque no soy como ¿quién? Como los este que está aquí, adúltero, porque soy devoto, ayuno 2 veces por semana, cuando la ley decía que solo tenía que ayunar una vez al año en el día de la expiación. Entonces, ferviencia religiosa externa, actos de obediencia externa, no necesariamente son evidencia de salvación. Dices, oye, pero ¿acaso que la fe genuina no se manifiesta en una vida de obediencia? Claro, pero escucha, una vida de obediencia que nace del corazón, que anhela obedecer a Dios, que anhela agradar a Dios, le vaya bien, le vaya mal, por imperfecta que sea esa obediencia, ese es el anhelo más grande de un verdadero cristiano. No nada más cumplir ahí con mi vida religiosa, checando la tarjeta ahí, obedeciendo en algunas cosas, pero en estas áreas de mi vida no me las toques. Y hasta usamos a veces la frase, Dios está trabajando en mi vida y es un sinvergüenza. Y por acá muy obediente lee su Biblia, pero por acá es de lo peor, ama su pecado. Entonces, una persona que no tiene fe genuina es alguien que puede decir que cree, puede mostrar obediencia externa, pero en lo profundo de su corazón escucha, ama su pecado
y no se ha rendido en arrepentimiento al Señor. No estamos diciendo que es perfección, es dirección de obediencia. Una persona con fe genuina dice como Pablo, lo que hago no lo entiendo, lo que aborrezco eso hago. Romanos 7, 15 al 21, dando evidencia que el Espíritu de Dios lo ha regenerado. Pero no te engañes, pensando que porque eres un religioso externamente moral y demás, eso es marca de salvación, no necesariamente. Asegúrate que realmente Dios ha transformado tus deseos. Segunda de Corintios 5, 17, recuerdan, si alguno, de manera que el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura, es un nuevo nacimiento, nuevos deseos. Tu vida cambia, tu amor por el pecado es roto por el poder del Espíritu de Dios, a pesar de que todavía luches con tu pecado hasta que estés en la gloria. Es algo trágico, hermanos. Es algo serio. Tenemos que examinar nuestra vida. No creas que porque tienes 10, 20, 30 años de cristiano y sabes mucho y sirves en la iglesia, no necesariamente es evidencia de salvación. Puedes tener eso en tu vida, pero otra vez, si en lo profundo de tu corazón el número uno en tu vida eres tú, si amas tu pecado, amas el mundo, da evidencia de que no eres salvo, eres simplemente un religioso externamente moral, que va camino al infierno, junto con Simón y estas personas de Mateo 7:21. Entonces, una persona que tiene fe falsa, en primer lugar, dice que cree como Simón. En segundo lugar, muestra algo de obediencia externa. En tercer lugar, escuchen esto, está cerca de cristianos genuinos. Está cerca de cristianos genuinos. Noten ahí en el 8, versículo 13, la segunda mitad. Hablando de Simón, estaba siempre ¿con quién? Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Noten, ahí estaba con Felipe. Alguno diría, pues hasta lo estaba discipulando Felipe a lo mejor, nada más por verlo, probablemente. Pero noten, no es garantía de salvación, ya vimos en el 8:23 que Simón no era salvo, pero estaba ahí pegado a Felipe. Recuerden, Judas, por 3 años, quien nunca fue salvo, estuvo cerca de ¿quién? Del Señor Jesús. Entonces, no porque esté rodeado de creyentes genuinos, es necesariamente sinónimo de salvación. Y noten aquí, hay algo muy importante, versículo 13. Observen la última palabra del versículo, la palabra traducida atónito, viene de la misma palabra griega que se traduce engañado en los versículos 9 y 11. Exísteme es la palabra. Noten que está boquiabierto, así como él tenía con la boca abierta a su audiencia Simón, él estaba igual por los milagros que Dios hizo a través de Felipe. Y esto puede indicar dos cosas, esto es muy importante. Muy importante. El hecho de que estaba sorprendido por los milagros de Felipe parece indicar que él, esto es que Simón, no hacía, lo que hacía eran trucos baratos. Porque si él hubiera hecho el calibre de milagros genuinos que hacía Felipe, habría dicho, oye, este es igual que yo, ¿no es cierto? Pero está boquiabierto porque esto es real. Estos no son sus ilusionismos ópticos tipo Houdini. Entonces, esto muestra una de dos, otra vez, o que él hacía obvio, Felipe hizo los genuinos. Esto puede mostrar de nuevo, él está sorprendido porque él no hacía milagros reales como los de Felipe. O escuchen, también muestra que Felipe no hizo trucos baratos como los de Simón. Porque si no hubiera dicho, esta yo me lo sé. ¿No es cierto? Si hubieran sido genuinos, sobrenaturales los milagros de Simón, habría dicho, oye, otro como yo. Y de la misma manera, si hubieran sido los trucos, los milagros de Felipe, truquillos e ilusionistas, habría dicho, oye, pues ese está bueno también, a ver si luego me lo enseñas, compadre. Pero noten, hermanos, muy importante aquí en el versículo 13, él estaba siempre con Felipe. Y otra vez, hermanos, qué terrible situación. No creas que porque estás rodeado de cristianos genuinos, eso es evidencia de salvación. Claro,
Una persona verdaderamente salva va a buscar estar con otros que lo motivan al amor y a las buenas obras, claro, pero es posible ser un Judas. Es posible, por así decirlo, ser un frijol negro en medio del arroz blanco. Es posible estar rodeado de personas cristianas en tu familia, en tu trabajo, estar en una iglesia que enseña la palabra de Dios, pero en lo más profundo de tu corazón, no soltar tu pecado, amar tu pecado, no haberte arrepentido realmente. Entonces, cuando vemos una fe como la de Simón, nos lleva a examinarnos para asegurarnos de que no tengamos una fe falsa. Una fe falsa, en primer lugar, dice que cree. En segundo lugar, muestra algo de obediencia externa. En tercer lugar, está cerca de cristianos genuinos. En cuarto lugar, versículos 14 al 19, se aferra a su amor por el mundo. Se aferra a su amor por el mundo. Esto es muy importante. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, versículo 15, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque, versículo 16, aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Una pausa ahí. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, como es la primera vez que Samaria ha escuchado el Evangelio en la época de la iglesia, necesitaban 2 apóstoles para que certificaran que realmente el Evangelio había llegado. Porque recuerden que en los primeros 7 capítulos de Hechos, el único grupo étnico que había escuchado el Evangelio eran ¿quiénes? Los judíos. Entonces, debido a que aquí se ha roto, por así decirlo, se ha cruzado una barrera racial, entonces la iglesia en Jerusalén manda a los apóstoles, por así decirlo, para certificar que realmente han recibido el Evangelio. Y les imponían las manos para que recibieran el Espíritu, como en Hechos 2. Probablemente hablaron en lenguas, en idiomas, como lo estudiamos en Hechos 2. Y de nuevo, hermanos, esto era importante. ¿Por qué? Porque recuerden, se odiaban los judíos y los samaritanos por años. Entonces, al ver los apóstoles, que los samaritanos, igual que ellos en Hechos 2, cuando nació la iglesia, Dios les dio el Espíritu y probablemente se manifestó igual que en Hechos 2, habrían dicho, oye, somos iguales, estamos en el mismo ¿qué? Equipo, grupo, estamos en el mismo cuerpo. Esto era muy importante, recuerden, porque los samaritanos y los judíos ¿qué? Como dijo la mujer samaritana, no se tratan entre sí. Entonces, hermanos, esto no es normativo. Esto es algo único, histórico, un momento de transición excepcional en la historia de la iglesia. Y noten aquí, regresa nuestro Jaudín en el versículo 18. Observen, ya vimos allá arriba que creyó, se bautizó, está con Felipe, y por así decirlo, aquí va a sacar el cobre don Simón. Obsérvenlo, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, una pausa ahí, ¿cómo pudo él distinguir esto? Que al colocar los apóstoles las manos sobre los samaritanos, los creyentes samaritanos, se manifestaba el Espíritu Santo, probablemente con lenguas, otra vez con idiomas que previamente no conocían. Probablemente, el texto no lo dice. De alguna manera se dio cuenta. Y noten versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder. Noten para qué. Para que cualquiera quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Hermanos, para entender cómo está pensando Simón, tenemos que entender que en esa época, culturalmente, en términos profesionales, digamos, los magos se vendían sus trucos entre sí. Así como si eres un agente de bienes raíces, recomiendas a alguien y te da una comisión, así le hacían los magos. Si tú eras un mago, Omega era un mago y yo era otro, y veía que Omega tenía un truquito que yo no tenía, le decía, y te lo compro, Omega. ¿En cuánto me vendes tu truquito? Tanto.
Yo tengo uno por ahí que no conoce, ahí te va. Y así hacía negocio. Entonces, él aquí está actuando como un mago profesional. Vio lo que hicieron los apóstoles y probablemente dijo, oye, esto es una mina de oro. Ya de por sí soy una celebridad. Y ahora, noten lo que dijo aquí en el versículo 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien que yo impusiere las manos. O sea, esto imagínense, ya el Señor era una celebridad, le das esto y esto lo dispara aún más arriba de cualquier estatus de celebridad. A quien yo impusiere las manos. Esto es, Simón iba a dar, por así decirlo, el Espíritu Santo a discreción de quién? De él. Esto es mucho poder, ¿no es cierto? Entonces, vemos a este hombre que ya de por sí era bastante famoso. Noten que no hay humildad. Aunque vimos allá atrás que creyó y se bautizó. Noten, ya vimos de por sí que era su agente de publicidad número 1. Y todavía aquí ven, no hay un corazón cambiado, no hay humildad, no ha sido doblegado, no ha sido quebrantado. Él quiere todavía que poder, quiere más. Probablemente era muy rico este señor, porque ya vimos que todo mundo ahí en Samaria decía, qué bárbaro, este es el gran poder de Dios. Hermanos, él amaba todavía el mundo. Como dice primera de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo, ¿recuerdan? Ni las cosas que están en el mundo. Porque todo aquel que ame el mundo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Recuerdan? Entonces, si tú eres como Simón, que todavía lo que más te importa son las prioridades del mundo, vivir para el dinero, para ti, para el placer, aunque te digas cristiano, no te engañes, no conoces a Cristo. Eres como Simón. Entonces, aunque como Simón digas que crees, muestres algo de obediencia externa, estés cerca de cristianos genuinos, si todavía te aferras a tu amor por el mundo, das evidencia de que no conoces al Señor, como Simón. Y noten, una quinta característica de alguien que tiene una fe falsa. En quinto lugar, noten que alguien que tiene una fe falsa quiere usar a Dios para alcanzar sus metas personales. Quiere usar a Dios para alcanzar sus metas personales. Esto lo vemos ahí en los versículos 20 y 21. Aunque ya lo vimos en el 19, ¿no es cierto? Ya le dijo, ya dijo, oye, dame ese poder. Versículo 20, noten cómo todavía estaba muerto en su pecado, como lo señala Pedro. En el versículo 19, Simón le está hablando, noten, a los apóstoles, les ofrece dinero en el 18, quiere comprar la capacidad de dar el Espíritu Santo a quien él quiere. Y noten, le responde Pedro. Entonces Pedro le dijo en el 20, tu dinero perezca contigo. Una pausa ahí. Esta frase es tanto una condenación como una predicción. La idea es que Simón iba a perecer, iba a ser destruido, a menos de que ¿qué? Se arrepintiera. Esa es la idea. Esta destrucción se refiere a tormento eterno en el infierno, como dice Mateo 25:46. Noten de nuevo cómo en Hechos la avaricia, el amor al dinero, es presentado como un pecado destructivo. En Hechos 1:18 vimos a Judas que por dinero murió. En Hechos 5:1 al 11 vimos a Ananías y a Zafira que por dinero ¿qué? Murieron. Y aquí está otra vez el amor al dinero. Y qué recordatorio, hermanos, otra vez, aún como cristianos, no por nada recuerdan, Pablo dice en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, avaricia. Tendemos, por naturaleza somos materialistas, queremos más y más y más, ¿no es cierto? Esa es nuestra tendencia aún como cristianos. Un pecado, noten, no es en la mente perfecta del Espíritu de Dios, noten, no es obvio por casualidad que señala Lucas varias veces cuántos murieron o están siendo afectados, ¿por qué? Por amor al dinero. Y noten, Pedro condena a Simón, versículo 20, ¿por qué? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. ¿Qué es el don de Dios aquí? Versículos 18 y 19, ¿qué pidió Simón? El Espíritu Santo. El don de Dios aquí es el Espíritu Santo. Escuchen,
Dios no cobra por dar su Espíritu Santo a los creyentes, si no la mayoría de nosotros no podríamos estar en el cielo, ¿verdad? Porque para ser salvo, Dios te tiene que transformar, implantar su Espíritu en ti. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios, Romanos 8. Imagínense qué tragedia, ¿no? Si solo los que tienen dinero podrían estar en el infierno, digo, en el cielo. Dios no cobra, pero Simón, como mago profesional, pensó que podía comprarlo. Y de nuevo, hermanos, ya lo dijimos, de manera implícita, esto puede mostrar que Simón pensó que podía controlar el Espíritu Santo, porque él iba a decidir a quién se lo iba a qué, a dar. En otras palabras, Simón era un charlatán, era un impostor, y escuchen, el Espíritu Santo no está sujeto al control de nadie, porque Él es el Dios del universo, soberano, y el Señor lo dijo en Juan 3:5, el Espíritu sopla de donde tú le dices, cuando hablaba con Nicodemo, no, el Espíritu sopla de donde quiere. El nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. Y lo único que podemos hacer es clamar a Él, pedirle misericordia para que Él haga nacer de nuevo un alma muerta. Porque no hay quien entienda, no hay quien busque a quién. A Dios. Él decide a quién hace nacer. Él es soberano. Él no está sujeto al control de nadie. Este es un impostor. Quería usar a Dios para satisfacer sus deseos personales. Quería tener la capacidad de darle el Espíritu a quien él quisiera para que así él pudiera, ¿qué? Ganar dinero. Qué terrible, ¿no es cierto? ¿Han oído la palabra simonía? Es una palabra que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española significa la compra o venta ilícita de bienes espirituales o de cargos eclesiásticos. Y otra definición de la palabra simonía de acuerdo con este diccionario es pecado que constituye el hecho de negociar con cosas espirituales. ¿De dónde creen que viene la palabra simonía? Aquí de Hechos 8, Simón. Pero escuchen, si somos fieles al texto, simonía no solo se refiere en términos bíblicos a que comercias con beneficios espirituales, sino que también intentas manipular a quién? A Dios. Hermanos, son como, hay tanto simoníaco, por ejemplo, por cierto, los que practican la simonía son simoníacos. Hay tanto simoníaco en nuestra época, ¿no es cierto? En círculos cristianos. Los que dicen, da dinero y Dios te va a dar más. ¿Ah, sí? ¿Pueden ellos controlar a quién Dios da dinero? No, son unos impostores igual que Simón. Algunos, oye, pero van a Deuteronomio 28 y ahí Dios le prometió a Israel que si ellos obedecían les iba a dar dinero. Un momentito, ¿eso era bajo qué pacto? Mosaico. ¿Quién cumplió el pacto mosaico? Cristo. ¿Estamos bajo el pacto mosaico? No. Esa es una manipulación perversa del texto. Y en el Nuevo Testamento la bendición para el cristiano obediente es primordialmente ¿de qué tipo? ¿Material o espiritual? Espiritual. Bendito, Efesios 1:3, el Dios y Padre, que según su grande misericordia nos bendijo con toda bendición ¿de qué tipo? ¿Material? No, espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Caminas en obediencia, quiere decir que estás caminando controlado por el Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es amor, salud, prosperidad, un buen trabajo. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son actitudes espirituales que el Espíritu de Dios produce en aquel que está sometido a su palabra. Entonces, hermanos, como dice 2 Timoteo 4:3-4, en los postreros tiempos va a haber gente que se apartan de la verdad y se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído para seguir a las fábulas. Estas supuestas congregaciones que están a reventar porque sus líderes simoníacos se alimentan de la avaricia de la gente. Escuchen, el líder es un simoníaco y también el congregante, porque el líder quiere el dinero para él y también el congregante le da dinero para que reciba ¿qué? Dinero. Noten versículo 21. Pedro continúa reprendiendo a Simón y le dice, no tienes tú ni tu parte ni suerte en este asunto.
En el Antiguo Testamento esta frase, como la idea, como lo vemos en Deuteronomio 12:12, tiene la idea de que Simón no participa de los privilegios del pueblo de Dios. Y la frase asunto en Reina Valera 60 traduce la palabra griega logo, la cual es siempre usada en Hechos en referencia al Evangelio. En otras palabras, Simón no había participado ¿de qué? Del Evangelio. No era salvo. ¿Por qué? ¿Por qué no había creído realmente? Versículo 21. Porque tu corazón no es que recto delante de Dios. Si tu corazón no es recto, está que torcido. Tu corazón está torcido, Simón. Si realmente te has arrepentido, vas a servir a Dios, te dé o no te dé lo que tú quieras. Recuerdan como lo vimos la semana pasada, como Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de quién bendito, de Dios. Vas a ser como Job, como Daniel, los amigos de Daniel. Nuestro Dios a quien servimos, recuerdan, le dicen a Nabucodonosor cuando los va a arrojar al lago, al horno de fuego. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a ti. O sea, vamos a servir a Dios, nos salve Dios o no. Esa es fe genuina. Pero si eres como Simón, verás a Dios como un medio para tener dinero, salud, un buen matrimonio. Y si no te da lo que quieres, le vas a dar la espalda a Dios en tu corazón porque vas a pensar, Dios me falló, no arregló mi matrimonio, no me dio un buen trabajo. Y vas a mostrar que tienes un corazón no recto, torcido. Examínate. Aunque digas que crees, aunque muestres algo de obediencia externa, aunque te estés rodeado de cristianos genuinos, si todavía te estás aferrando a tu amor por el mundo y quieres usar a Dios para alcanzar tus metas personales, y escucha, quieres escapar del juicio de Dios sin arrepentimiento, estás muerto espiritualmente. Observen, esta es la sexta característica de alguien que tiene una fe falsa. Número 6. Quiere escapar del juicio sin arrepentimiento. Quiere escapar del juicio sin arrepentimiento. Versículo 22 al 24. Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta, ¿tu qué? Tu maldad. Lo que le había pedido a Pedro era una maldad. Y le dice Pedro, noten, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Noten la gracia de Dios a través de Pedro, a pesar de la perversidad que ha cometido Simón, de esa maldad de mostrar un corazón torcido, Pedro lo llama ¿qué? Al arrepentimiento, porque no era salvo, y por eso lo dice Pedro, versículo 23, porque en hiel de amargura, quiere decir que estaba en una condición de pecado, y la siguiente frase, y en prisión de maldad veo que estás. ¿Prisión de maldad? Sí, era esclavo a su pecado todavía, igual que toda persona que no conoce a Cristo. Como dice Romanos 6, Pablo ahí, recuerdan, libertados del pecado, habéis sido hechos esclavos de Dios. Toda persona sin Cristo es esclava al pecado. Como dice 2 Timoteo 2:26, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten y escapen del lazo del diablo al que están cautivos a voluntad de él. Toda persona está esclava a su pecado, a Satanás, a través de las ideologías del mundo. Y así estaba Simón. Noten cómo responde Simón, versículo 24. Esto es muy importante. Respondiendo entonces Simón dijo, le dice a Pedro, rogad vosotros por mí al Señor. ¿Para qué? Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre ¿quién? Sobre mí. Escuchen, no hay humildad. No vemos la actitud de Simón como del publicano en Lucas 18:13, quien dijo, Dios se propicio ¿qué? A mi pecador. No vemos la actitud, recuerdan, de arrepentimiento ilustrada por el hijo pródigo en la parábola Lucas 15, 18 y 19, cuando dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus ¿qué? Jornaleros. No hay humildad, no hay quebrantamiento en Simón, no dice, ay, 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 perdón, no soy digno de que Dios me perdone por esta perversidad, ora por mí, Pedro. No. ¿Saben lo que vemos en Simón? La misma actitud de Faraón
En Éxodo 9:27, ¿recuerdan en las plagas? Nunca se arrepintió Faraón, solo cuando vio el juicio y estaba sufriendo por el juicio, confesó su pecado y hasta dijo, ahora sí los voy a dejar salir, oren por mí a Dios para que Dios me quite esto. Pero nunca se arrepintió Faraón. Igual que Simón. ¿Saben qué quería Simón? Quería evitar las consecuencias de su pecado sin que arrepentimiento. No creas que porque te da miedo el infierno y dices que crees, eso es una marca de arrepentimiento. Hay muchos como Simón que obviamente quieren evitar el infierno, pero no sé qué, no se arrepienten. Examínate. No puedes escapar del juicio sin arrepentimiento. ¿No crees que te puedes aferrar a tu pecado, al mundo, a tratar de usar a Dios como un medio para alcanzar tus medios personales y que Dios encima de eso te dé el cielo? ¿Notan el egoísmo, el orgullo de Simón y de cualquier persona como esta? A pesar de que blasfeman a Dios y su ídolo son ellos mismos, no sirven a Dios sino a sí mismos, piensan que de todas maneras Dios les debe el cielo. Necesitas examinarte. Aunque digas que crees, muestres algo de obediencia externa, estés rodeado de cristianos genuinos, si te aferras al mundo, si quieres usar a Dios para alcanzar tus metas personales y escapar del juicio sin arrepentirte, vas camino al infierno. Necesitas examinarte. Oremos para terminar. Señor, te agradecemos por tu palabra que nos lleva a examinarnos, saludable, prioritario, como lo dijiste a través de Pablo, examinaos si estás en la fe. Tan fácil es ser engañados. Ayúdanos, Padre, usa tu palabra esta mañana para que nos examinemos con humildad, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, que no pensemos porque hemos hecho una oración, nos hemos bautizado, hemos mostrado algún tipo de obediencia externa, hasta servido, enseñando la Biblia o lo que sea, si todavía amamos el pecado y te vemos como un medio para que nosotros estemos cómodos, estamos muertos en prisión de maldad. Pero sí, por la gracia de Dios, Padre, vemos la obra de tu Espíritu en nosotros y ciertamente tenemos que creer y vemos la dirección, lo que más anhelamos en nuestra vida es obedecerte a pesar de nuestra lucha. Y si somos por tu gracia como Job y los amigos de Daniel, que vemos al mirar atrás cómo nos has sostenido y has hecho posible que enfrentemos la aflicción y el dolor y en buenas y malas, tú nos has sostenido, podemos darte gracias por esa fe genuina que nos has dado. Oramos que uses tu palabra para confrontar y también confortar conforme a la necesidad de cada persona para tu gloria. Amén.